Entonces, como ustedes podrán ver en pantalla, el día de hoy es la tercera sesión en donde vamos a abordar un tema, digamos, que ha servido de punto de quiebre en lo que respecta al desarrollo y al tratamiento del régimen CAS. Me estoy refiriendo específicamente, me estoy refiriendo específicamente a la ley 31.131, una ley que, como ya les había adelantado en las dos primeras sesiones, a mi modo de ver tuvo una buena intención, más aún cuando se emitió en un contexto en el que desde hacía 10 años el decreto legislativo 1057 no había sufrido modificaciones de carácter sustancial y pese al carácter transitorio que tenía, según el propio decreto legislativo 1057, no venía cumpliéndose. Entonces, en un contexto como este, el Tribunal Constitucional debía intervenir, por decirlo de alguna manera, y de hecho intervino. Intervino porque el Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad respecto de la ley 31.131. Con posterioridad, cuando asumió el gobierno del señor Castillo, se presentó, digamos, un desistimiento y el Tribunal Constitucional respondió señalando que no correspondía o no era procedente la figura del desistimiento en un proceso de inconstitucionalidad. Entonces, más allá de lo anecdótico de esta figura, quiero incidir en que la dación de la ley 31.131, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 9 de marzo del año 2021, prácticamente remeció lo que hasta ese momento nosotros entendíamos por contrato administrativo de servicios y dotaba al servidor civil bajo los alcances de este régimen de lo que se conoce como estabilidad laboral de carácter permanente. Pues bien, ya habiendo dado estas breves palabras introductorias, pasaremos al desarrollo de la clase. Para ello me permito citar al maestro, bueno, al médico, político, psiquiatra, escritor, José Ingenieros. Él en su libro Las fuerzas morales señala con relación al mérito algo que me parece sumamente importante de resaltar. Y es lo siguiente, en las generaciones sin ideales se advierte una sorda confabulación de mediocridades contra el mérito. Sorda confabulación de mediocridades contra el mérito. Recordemos que el maestro Ingenieros es también conocido por su monumental obra El hombre mediocre. Y en esta obra, El hombre mediocre se sienta las bases de lo que luego se conoce como una figura de mediocracia, que es un neologismo, pero que se emplea para aludir al gobierno de los mediocres. A donde apuntaba José Ingenieros era a rescatar de la sociedad los ideales, a tal punto que él en la parte introductoria del hombre mediocre señala, cuando tienes la proa visionaria hacia una excelsitud inasible, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. La idea de José Ingenieros es clave, porque resalta la figura de los ideales en una sociedad que está resquebrajada por la polarización que existe a nivel ideológico. Pero más allá de las inclinaciones ideológicas, Ingenieros incide en lo siguiente, en la importancia de darle valor al mérito, en la importancia de darle valor a aquello que es digno de recibir un premio. Y si ustedes se percatan, estimados amigos, la normativa del empleo público sigue esa lógica, la lógica de la meritocracia. Encontramos esta figura en la ley marco del empleo público, en los modelos de integridad está, digamos, como un principio sustancial en el propio decreto legislativo 1057.
Entonces, nos preguntamos, ¿realmente el mérito existe? Pareciera que fuéramos cual Diógenes con nuestra linterna en busca del mérito. ¿Por qué razón? Porque la administración pública en su mayoría no se ha legitimado con la sociedad. Incluso el Tribunal Constitucional, cuando analizó, cuando analizó la demanda de inconstitucionalidad contra la ley del servicio civil, la ley 30.057 del año 2013, señala, en mi opinión con acierto, que la reforma del servicio civil ha sido un tema postergado por años. Ojo, ha sido un tema postergado por años. Y que la reforma del empleo público se torna una necesidad. Eso lo señala el Tribunal Constitucional cuando analiza la demanda de inconstitucionalidad contra la ley del servicio civil. Entonces, la cita de José Ingenieros rescata la idea o rescata el soporte ideológico principal en toda la reforma del empleo público, que es la meritocracia, una cultura en base al mérito, una cultura en virtud de la cual obtiene un premio quien se lo merece, una cultura en virtud de la cual alguien gana un concurso público de méritos porque es el más apto para ocupar ese puesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se dio la ley 31.131, realmente distorsionó el sistema de meritocracia, porque es un secreto a voces que muchos de los concursos públicos de méritos en las entidades están dirigidos. No digo que todos, tampoco estoy atribuyendo responsabilidades a algunas personas, sino que aquellos que en alguna medida tenemos relación con la administración pública o que hemos tenido la oportunidad de laborar en el Estado, podremos darnos cuenta que frente a los ojos de la sociedad, las cosas no son tan transparentes en la administración pública. Y precisamente a ello es a donde deberíamos apuntar, es decir, a construir, en base a la meritocracia, reglas claras del empleo público. En base a la meritocracia, reglas que resulten atractivas para que las personas puedan acceder a la función pública. Situación que, salvo honrosas y valiosísimas excepciones, no es la regla, lamentablemente. Entonces, toda esta situación ha traído como consecuencia que en la administración pública se cuestione mucho la calidad de los servidores públicos. Frente a este cuestionamiento que no es de ahora, sino es desde hace décadas, ingresa o tiene un rol protagónico la reforma del servicio civil. Decreto Legislativo 1023, año 2008, se crea Servir. 5 años más tarde, Ley 30.057, se emite la Ley del Servicio Civil. Pero la pregunta que debemos plantearnos ahora es, ¿cuánto se ha avanzado en dicha reforma? Lo decía hace unos días, la reforma prácticamente es imperceptible por distintos factores que no necesariamente son atribuibles a Servir, más allá de la complejidad que representaba transitar en un inicio estas 4 etapas para lograr el tan ansiado tránsito. ¿Hay culpa? Ciertamente la hay, pero hay que ponernos en el supuesto de que es una entidad joven, de que los actores políticos desde mi punto de vista no han ayudado y que para esta reforma se necesita de presupuesto. Un presupuesto que no se ha dado y que a pesar de eso, algunos poderes del Estado, entre ellos el Congreso de la República, se han esmerado en resquebrajar. Y es que en el año 2017, para que ustedes tengan una referencia, el Congreso de la República emite una ley en virtud de la cual el propio Congreso, la SBS y el Banco Central de Reserva están excluidos de la reforma del servicio civil.
¿En base a qué? No hay ningún sustento objetivo. Es más, a la fecha, ya el Tribunal Constitucional, el anterior Tribunal Constitucional, ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de algunas normas que procuraban establecer una línea de carrera de acuerdo con la entidad. Un claro ejemplo de ello es la ley de la carrera del trabajador judicial, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Habiendo dicho todo esto, amigos, quiero resaltar la idea de la meritocracia, la idea del mérito, pero un mérito que se obtenga sobre la base de la solidaridad. Como decía Michael Sandel, en La tiranía del mérito, no se trata de lograr lo que uno quiere a toda costa. No se trata de una competencia encarnizada con mi compañero de trabajo para ver quién llega a ser directivo o quién no. De lo que se trata, estimados amigos, es de sentar las bases normativas para construir una administración pública humanizada. Y buena parte de este criterio de humanidad lo otorga el mérito. El hecho de que en la administración pública estén las personas más capacitadas. Pero para que esto suceda, el Estado tiene que dar de su parte garantías o incentivos que resulten atractivos para aquel que no está en la administración pública. Por ejemplo, la línea de carrera. Si Elvis Carnero labora en el sector privado y desea ingresar en la administración pública, es razonable que él se pregunte, ya habiendo ingresado en la administración pública, ¿tengo, digamos, un horizonte que recorrer en esta entidad? La respuesta debe ser sí. ¿A través de qué? A través de una línea de carrera. Precisamente, este es uno de los principales cuestionamientos que se formula al régimen CAS. ¿Por qué razón? Porque debido a que el régimen fue concebido en un contexto en el que se le calificaba de transitorio, no sentaba las bases de una línea de carrera. Y ahora estamos en el supuesto en el que tenemos a servidores CAS con una relación laboral de carácter indeterminado, pero que no tienen línea de carrera. Frente a ello, ¿qué hacer? Procuraré discutirlo y comentárselos en unos momentos. Pues bien, ya tenemos las primeras preguntas. Parece que están muy entusiasmados. Elvis Carnero me pregunta, ¿a los trabajadores CAS pueden hacer trabajar más horas de trabajo en la semana hasta los sábados? ¿Y con qué ley podría fundamentar de igual trabajo y no discriminación? Bueno, estimado Elvis, debemos nosotros de partir de lo siguiente. Hay un principio fundamental en nuestro Estado social y democrático de derecho que se llama el principio de interdicción de la arbitrariedad. Este principio significa que se prohíbe todo ejercicio abusivo de poder. Interdicción es sinónimo de prohibición. Partiendo de esta premisa, tenemos en la Constitución Política, de una parte el artículo 2, que regula la igualdad, y de otra parte tenemos que uno de los principios de toda relación laboral es el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Y esta discriminación, mira tú, tiene dos connotaciones: para acceder al empleo y para permanecer en el empleo. Entonces, no existe ninguna ley que establezca, por ejemplo, que los servidores CAS deben trabajar más horas. No. ¿Cuál debe ser
tu punto de partida para realizar el análisis? Yo te sugeriría dos. El primero de ellos es la Constitución política, en virtud de la cual se establece la prohibición de cualquier trato discriminatorio en el marco de las relaciones laborales. Incluso el artículo 23 de la Constitución política establece que ninguna relación laboral puede lesionar los derechos fundamentales. El punto número 1. Y el punto número 2 es el reglamento interno de servidores civiles. En la entidad donde tú laboras o en la entidad respecto de la cual me planteas la consulta, sin duda alguna debe tener un reglamento interno de servidores civiles. Y ahí está, digamos, regulado los horarios de trabajo. Entonces, en algunas entidades yo he podido evidenciar que, por ejemplo, en el caso de los servidores públicos, que están contratados bajo los alcances del decreto legislativo 276, ellos laboran 8 horas de manera efectiva diarias. En el caso de los servidores públicos del régimen CAS, ellos laboran de manera efectiva diaria 8 horas y media. Pues esto, desde mi punto de vista, es un trato discriminatorio, porque los dos son trabajadores de la entidad. Y el hecho de que pertenezcan a uno o a otro régimen no legitima a la entidad para que realice determinadas diferencias. Lo que ocurre es que en la práctica muchas personas adoptan esta cultura dañina desde mi vista a mis ojos, que es el derecho de piso. Entonces, ellos dicen, bueno, yo en esta entidad ya tengo 30 años, ya tengo 40 años, entonces yo merezco, y lo he escuchado, yo merezco salir a mi hora. Y es más, gano la mitad de lo que gana alguien que recién se ha titulado y que recién está trabajando. Entonces, que él se quede más horas, pero yo salgo a mi hora. Esto ya es más que un tema normativo, un tema de personas. Entonces, bajo esa lógica, estimado, mi respuesta va orientada a lo siguiente: al análisis de la prohibición de arbitrariedad, artículo 23, artículo 23 y artículo 26, numeral 1 de la Constitución, principalmente. Entonces, vamos a continuar. Un momento, por favor. Esa es mi respuesta, estimado Elvis. A ver, acá hay otra pregunta. ¿Qué tipo de contrato laboral es el más adecuado para el sector público que pueda asegurar al trabajador sus beneficios sociales y laborales y su posible carrera o su posible ingreso a la carrera pública administrativa? Pues en mi opinión, estimado, el tipo de contrato es aquel que se suscribe en el marco del régimen del servicio civil. A la fecha, la SUNEDU ha convocado concursos bajo este régimen. La propia Autoridad Nacional del Servicio Civil, la ONP y de vida. Entonces, ¿cómo, digamos, se puede acceder a este régimen? Pues a través de los concursos públicos de méritos que, como señalábamos, es una forma de acceso a la administración pública. Actualmente está, digamos, sobre el tintero el hecho de priorizar 14 entidades que transiten al régimen del servicio civil y que este tránsito ya no esté liderado por las entidades, sino que esté liderado por el propio servicio.
aún está sobre el tintero, hay todavía una larga discusión al respecto. Bueno, espero que no sea tan larga, ya que dentro de pocos días ya es febrero, pero el Estado insiste por la reforma. El Estado apuesta por la reforma. ¿Por qué razón? Porque considera que el nivel de profesionalización del servidor público es vital no solo para el fortalecimiento de la administración pública, sino para que haya un mejor servicio a la ciudadanía. Entonces acá nos planteamos, siguiendo la dinámica ya conocida, tres preguntas. Primero, si era necesaria la ley 31.131. Segundo, ¿cuál fue el impacto de la ley 31.131? Y tercero, si todos los servidores CAS tienen una relación laboral indeterminada. Entonces, vayamos al contexto histórico. Como ustedes ya tienen conocimiento, el decreto legislativo 1057, que crea el régimen CAS, será en el contexto de la implementación del Tratado de Libre Comercio de Perú y Estados Unidos. Y como lo señala la propia norma, tiene carácter transitorio, artículo 3, en el que se define qué es el contrato administrativo de servicios. Ocurre que en el año 2010 presentan una demanda de inconstitucionalidad contra este decreto legislativo y, como ya lo hemos visto, el Tribunal Constitucional desestima esta demanda. En el año 2012, ante el creciente descontento de los servidores públicos contratados bajo el régimen CAS, se emite la ley de eliminación progresiva de este régimen, lo cual de cierta manera equiparaba algunos derechos en comparación con aquellos que elaboraban en el régimen privado o que elaboraban en el régimen público. Pero esto era insuficiente. Al año siguiente, 2013, se emite la ley 30.057 y alguien decía, bueno, no estamos tan mal, ¿no? En el año 2008 se crea el CAS con el propósito de contrarrestar, entre otras cosas, la precarización de la labor en el sector público, y solo 5 años más tarde se da la ley del servicio civil. Es más, la propia ley establecía que había un plazo de 6 años para que dicho régimen sea implementado en todas las entidades. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que luego de la ley del servicio civil, el año 2013, hasta el 9 de marzo o hasta el 8 de marzo del año 2021, prácticamente no ocurrió nada. Es decir, transcurrieron aproximadamente 10 años y la situación para los servidores públicos del régimen CAS era la misma. Ojo, era la misma. Es decir, tenían aguinaldo, tenían 30 días de vacaciones, tenían aportaciones al sistema previsional de su elección, tenían cobertura a través de salud, tenían derechos colectivos laborales que no los ejercían, pero los tenían en el papel, cumplían una jornada, digamos, que estaba dentro de los parámetros constitucionales, pero no tenían algo que es valiosísimo para todo trabajador, y es que no tenían estabilidad laboral, salvo la estabilidad que otorgaba el propio contrato, salvo la estabilidad que otorgaba el propio contrato. Entonces, frente a ello, la pregunta era, si transcurrido tanto tiempo,
este régimen no tuvo un cambio sustancial y lo que es peor aún, a esa fecha solamente 3 entidades de las casi 2000 que están obligadas a transitar al régimen del servicio civil, solo 3 entidades habían cumplido con las etapas del tránsito. La pregunta era, ¿qué nos esperaba? ¿Qué futuro le esperaba al empleo público? Pues mientras nosotros estábamos pensando y pensando, la organización política del FREPAP impulsaba, y de hecho esto fue presentado como su mayor logro por esta organización política, pues presentaba e incentivaba, digamos, la promulgación de esta ley, la ley 31.131. ¿Era necesaria? Pues hay dos posibles respuestas. La primera de ellas, de cara a la reforma del servicio civil, diría no, porque lo que trajo consigo esta norma es distorsionar el sistema de contratación laboral de los servidores civiles. Sin embargo, otra respuesta razonable también es que diga que sí era necesaria, porque hubo varios casos en donde se evidenció, por ejemplo, que alguno de ustedes, cualquiera, en el régimen CAS, tenía ya muchos años en una entidad, 7 años, 6 años, en el mismo puesto, con el mismo sueldo, en la misma oficina, realizando las mismas funciones. Entonces, como no había línea de carrera, prácticamente esto se quedaba congelado. ¿Qué era lo que ocurría? Que venía un jefe al que uno de repente no le caía en gracia y este jefe simplemente unos días antes del término de contrato le cursaba una carta al servidor y le decía que ya no le va a renovar el contrato. Esa era la única estabilidad que tenía el servidor CAS antes del 10 de marzo del año 2021. ¿Era algo injusto? Por supuesto que era injusto, pero era lo que ya había creado el propio régimen en todos estos años de vigencia. Entonces, frente a ello, esta pregunta se responde dependiendo de los lentes con la que se mire. ¿Cuál fue el impacto de la ley 31.131? Pues tuvo un impacto que puede entenderse desde dos matices. El primero de ellos es que muchos servidores CAS pensaron que se les iba a trasladar automáticamente, pensaban algunos, a la planilla del régimen laboral público o a la planilla del régimen laboral privado. Entonces, generó muchas expectativas en los servidores públicos CAS. Incluso, luego de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 31.131, hubo colegas quienes sostenían que a los servidores públicos que se habían convertido a raíz de esta ley en trabajadores con una relación laboral de carácter indeterminado les correspondía pasar a planillas. Situación que lógicamente es errada, porque no hay ningún fundamento jurídico, como veremos en un momento. El otro punto que podemos señalar como un impacto es lo referente a el debilitamiento de la reforma del servicio civil. Ya lo he repetido más de una vez en los espacios académicos en donde he tenido oportunidad de discernir, también lo he señalado,
Y es que la dación de la ley 31.131 prácticamente capta aproximadamente 300.000 servidores bajo un régimen que, pese a su transitoriedad, les otorga estabilidad laboral permanente. Y esto, lógicamente, dificulta la reforma. ¿Por qué razón? Porque en realidad alguien que es un servidor público bajo el régimen CAS tendría, o mejor dicho, debería tener un incentivo para poder postular al régimen del servicio civil. Y es más, si postula en un concurso bajo este régimen y no gana, sino gana otra persona, en realidad él debería seguir trabajando porque su relación laboral es de carácter indeterminado. Pese a esto, estimados amigos, el Estado no ha mostrado de momento una estrategia de cómo estos 300.000 servidores del régimen CAS que tienen la condición de indeterminados pueden transitar a los alcances del régimen del servicio civil. En mi opinión, podría ser a través de un procedimiento de validación de competencias, priorizando lógicamente puestos estratégicos. Pero ya de seguro se pondrá sobre el tintero y se debatirá al respecto. Todos los servidores CAS tienen una relación laboral de carácter indeterminado. Pues la respuesta sin duda alguna es no. Existen a la fecha servidores públicos bajo el régimen CAS que han sido designados en cargos de confianza. Entonces, ellos no tienen una relación laboral de carácter indeterminado. Existen servidores CAS que fueron contratados al amparo del decreto de urgencia 034 del 2021. Ellos tampoco tienen una relación laboral de carácter indeterminado. Lo mismo ocurre con aquellos servidores contratados al amparo del decreto de urgencia 083 del 2021. Lo mismo ocurre con los servidores CAS contratados bajo la modalidad de suplencia. Entonces, como verán, no todos los servidores acogidos al régimen CAS, gozan pues de estabilidad o de una relación laboral de carácter indeterminado. Entonces, hay que ver con mayor detalle cuál es la situación en concreto de cada servidor. Si a ustedes les consultan sobre este régimen, la primera pregunta que yo les sugiero realizar es: ¿desde cuándo usted ingresó a la entidad? Y sobre esa base usted ya tendría una idea de cuál es la situación laboral que tenía. Si ingresó a trabajar antes del 10 de marzo del año 2021, es muy probable que su relación laboral sea de carácter indeterminado porque le alcanzó la ley 31.131. Si ingresó a laborar con posterioridad a esa fecha, es muy probable de que haya sido contratado al amparo del DU 034 o DU 083. ¿Esto me sirve de algo? Pues por supuesto, porque si alguien es despedido de manera ilegal, siendo un servidor público bajo el régimen CAS con carácter de indeterminado, su pretensión está orientada a la reposición, ya que se le ha privado indebidamente del empleo, o lo que es igual decir, se ha afectado el artículo 22 de la Constitución Política. De otro lado, si es que es un servidor CAS contratado bajo los decretos de urgencia antes mencionados,
entonces, en ese caso, no hay, digamos, mayor afectación al derecho al empleo, ya que no existe una obligación de renovar un contrato, tal cual era el caso antes de la adopción de esta ley. Gladys Ramírez me pregunta si en este periodo se puede convocar CAS. Por supuesto, estimada Gladys, se puede convocar CAS por suplencia, por reemplazo para aquellos CAS que renunciaron o bajo los alcances de un CAS regular, es decir, aquel CAS que es contratado a plazo fijo y dependiendo de las necesidades de servicio, así como de su desempeño, se van renovando el contrato periódicamente. Juan Marcial me pregunta, ¿cuánto tiempo procede la licencia de un goce de haber de un CAS? Pues mira, de acuerdo con la ley de eliminación progresiva del CAS, un servidor público acogido a este régimen tiene los mismos derechos en lo que respecta a licencias de aquellos servidores que pertenecen al régimen laboral de la entidad. Te planteo un ejemplo bastante concreto. Supongamos que tú seas un trabajador bajo el régimen CAS y labores en el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud, el régimen laboral aplicable o el régimen laboral de la entidad es el público, el regulado por el Decreto Legislativo 276. Entonces, si es el público, tú tendrías en relación con las licencias los mismos derechos que un trabajador contratado nombrado bajo los alcances de este régimen. Si ello es así, entonces tienes como máximo 90 días calendario de licencia en el periodo de un año. Si en la misma línea tú fueras un trabajador bajo el régimen CAS que labora en una entidad cuyo régimen laboral es el privado, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Salud o el Seguro Integral de Salud, su salud o el SIS, respectivamente, te aplicaría el tratamiento de las licencias que se señala en su reglamento interno de servidores civiles. Por ejemplo, hay entidades que establecen que las licencias por motivos particulares pueden ser de hasta 6 meses en el año. Entonces, ese tratamiento también aplica para los servidores CAS. Mi respuesta, estimado, va orientada a que en el caso de los servidores públicos, mejor dicho, si tú laboras en una entidad cuyo régimen laboral es el público, aplica el máximo de 90 días. Si tú laboras en una entidad cuyo régimen laboral es el privado, te ciñes a lo establecido en el reglamento interno de servidores civiles.